yo de verdad no estoy nada nerviosa, no sé, pero a lo mejor cuando estemos arriba sí me pongo un poco. Ya les diré después. Vamos a disfrutar de Nueva York desde el aire. That is. Yeah, that's me. All right, you'll be right here, okay? Just watch your step, okay? De verdad que la ciudad de Nueva York es muy bonita. Tiene una energía, es una ciudad que te inspira como a cumplir sueños, ¿verdad? En la que sientes que puedes cumplir las cosas que quieres. Es una ciudad en la que sientes que hay espacio para todos. O sea, es como que tan grande y hay gente de tantas partes del mundo que uno más que más da. O sea, hay espacio para todos, todos podemos cumplir los sueños. Eso es lo que siento estando aquí en Nueva York. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a un nuevo video desde aquí, desde la ciudad de Nueva York. Hoy estoy súper emocionada porque vamos a hacer una actividad soñada para muchos y por supuesto para mí también. Hoy vamos a volar en helicóptero por Nueva York, pero no en cualquier helicóptero, lo vamos a hacer en uno con puertas abiertas, que es el único que tiene permiso para volar sobre Central Park y por supuesto también sobre Manhattan. Así que prepárense para esta aventura. Yo estoy ahora mismo en Brooklyn, es uno de los 5 municipios de Nueva York. La verdad estoy bastante lejos del lugar a donde tengo que ir, así que por eso me ven un poquito apurada en este video. Va a ser 1:30 de recorrido hasta que lleguemos a la plataforma, pues desde donde vamos a salir, y yo creo que vamos a tener un video, por supuesto, como nunca antes en este canal, y ustedes y yo vamos a disfrutar de la hermosa vista de Nueva York. Para llegar al punto donde tenemos que salir, al helipuerto, hay que agarrar varios metros y en total el mapa nos dice que vamos a tardar 1 hora 50 minutos, o sea casi 2 horas, y la compañía exige que estés ahí 1 hora antes. Entonces lo que hicimos fue bajarnos en una de las paradas del metro, específicamente aquí en el Memorial del 911, y vamos a pedir un Uber para que nos busque acá. El Uber desde aquí hasta allá va a costar $80 aproximadamente. Entonces tengan presente que si hacen esto, salgan con mucho tiempo de antelación si van a ir en metro, porque de verdad se hace largo, sobre todo si es un día como hoy. Hoy es lunes, mucha gente en la calle, mucho tráfico, entonces hay que ir con tiempo. Estaba en el Uber por aproximadamente media hora y de verdad que esta fue una muy buena decisión porque es bastante lejos. Estamos en New Jersey, imagínense lo lejos que estamos de Nueva York. Entonces vale full la pena que hagas este recorrido en Uber, y llegar temprano de verdad alivia porque no queremos perder esto que hemos estado planificando desde hace tanto tiempo, porque hay que reservar esto con bastante tiempo de antelación, ¿ok? Así que si un día vienen a Nueva York, ya ustedes saben, hagan esto y se vienen en Uber. Después de media hora de recorrido en el Uber, ya estamos aquí. Por fin vamos a hacer el chequeo y vamos a volar sobre Nueva York con puertas abiertas. Esto lo voy a hacer con Fly-Nayon, que es la única compañía aquí en Nueva York con la que puedes volar a puertas abiertas y con la que puedes volar sobre Central Park. Así que hoy vamos a estar viendo Nueva York desde un punto de vista que pocas veces lo tenemos, y con las puertas abiertas, lo cual de verdad me pone un poquito nervioso. O sea, imagínate, los pies van a estar así como al aire, las patitas afuera del helicóptero, pero yo estoy súper contenta porque mi vuelo va a ser el de media hora. Fly-Nayon tiene 2 tipos de vuelos, uno de 15 minutos y otro de media hora. Puedes hacer reservaciones con tiempo, pero también si lo quieres hacer como a última hora, ellos a veces tienen cupos especiales para esas personas que reservan a último momento. Entonces te recomiendo que lo verifiques en línea, pero como la mayoría de la gente planifica mucho su viaje a Nueva York, yo te recomiendo que pienses esto con tiempo y que si lo haces, tomes el vuelo de media hora, porque ya estás en Nueva York. ¿Cómo vas a hacer 15 minutos en vez de media hora? Por eso yo lo estoy haciendo así también. 30 minutos sobre Nueva York, allá vamos. Estamos adentro de las oficinas de Fly-Nayon y miren, así es como luce un helicóptero sin puertas. Ay, qué nervios. Esto está increíble. Además aquí hay un televisor donde nos están enseñando varias películas que fueron grabadas gracias a los pilotos de Fly-Nayon. De verdad que esto está siendo una experiencia súper increíble. Miren, hay espacios para esperar, además de una salita por acá. Tenemos una mesa de futbolito, tenemos por acá más espacios de espera, algunas máquinas dispensadoras.
Después de hacer el check-in, o mejor dicho, antes de hacer el check-in hay que firmar unos consentimientos, después haces el check-in por aquí donde está esta barra y luego tenemos que ver un video de seguridad que lo vamos a hacer en esta salita. Después nos pasan a otra área donde nos van a hacer otro chequeo y nos van a dar una serie de instrucciones antes de ir al helicóptero. Yo estoy un poquito nerviosa porque cada vez que uno se va haciendo mayor, yo le voy agarrando como miedo a cosas que antes no me daban tanto miedo, entonces ahora le tengo un poquito de miedo a las alturas, pero bueno, esperemos que esto salga chévere, que estoy segura de que va a ser así. Después de las instrucciones de seguridad nos indicaron que debemos dejar todo aquí en un locker. Los teléfonos hay que llevarlos sin forrito, las cámaras sin selfie stick, sin case también. No se pueden cambiar baterías ni memorias mientras estés en el vuelo. Así que hay que pues tener cuidado con todo eso y escuchar bien las instrucciones. Ahora nos vamos a ir con parte del equipo que nos va a poner todas nuestras cámaras de grabación en equipos especiales que ellos tienen para este vuelo. Ya pasamos por el control de arnés y nos pusieron todos estos arnés de seguridad y también a las cámaras. Mira, aquí está guindando el de la cámara que estoy usando y por aquí tenemos el resto de los equipos. Se pueden llevar 2 por persona. Este es uno de los que vamos a llevar, la cámara grande que tiene su arnés, y los teléfonos los ponen en un trípode como este también con arnés. Todo debe estar amarrado a tu cuello, entonces en todo momento debemos tener esto así durante el vuelo y de esta manera tomamos fotitos o nuestros videos. Estoy súper emocionada, vamos a ver Liberty Island, Ellis Island, la Estatua de la Libertad, Lower Manhattan, Midtown, también Central Park, y va a ser un día inigualable. ¿Ustedes harían esto? Yo no sé, pero cuando me pusieron el arnés fue como que es real, esto es real, vamos para allá. Please be sure all shoes are tightly secured. Headsets will also be provided for each passenger and will allow the pilot to communicate with you during the flight. Never go towards the tail of the aircraft. A member of our team will now ask each person to demonstrate removing the quick release tether from your harness. Right here. Egress. Perfect. Thank you for your attention and enjoy your flight. Ok, esto es real. Después de otro video de seguridad, ahora estamos en una van que nos va a trasladar hasta donde está nuestro helicóptero. ¡Qué emoción! Yo por supuesto estoy haciendo esto con Chris. Idea de Chris fue hacer este vuelo y con uno de sus suscriptores de su canal. Estamos súper emocionados. Alright, you guys ready? Yes, we're ready. Alright, let's fly then. Thank you. Estamos caminando hacia nuestro helicóptero. Wow, estoy impresionada. Aquí hay muchos helicópteros. Aquí está el nuestro, mira. Fly Nyan. No lo olviden, esto es algo que tienen que hacer si algún día están aquí en Nueva York. You guys can come on in a little bit. I don't like to yell, okay? Yep, come on in. Yes. All right. So when we're getting in and out, okay, step on the black parts, all right? Not the gray, okay? Watch your head, all right? Your feet can be outside anytime besides takeoff and landing, okay? It's easier to have them outside when we're going slow. We'll go slow around like the Statue, Manhattan, and over Central Park, okay? But you can put them out anytime. You'll see what I mean. If you stick them out when we're going fast, they're gonna be like stuck out here, okay? No worries though, okay? You're not gonna go anywhere, all right? That is... Yeah, that's me. All right, you'll be right here, okay? Just watch your step, okay? All right. Where? Right over there. Okay. Okay, perfect. Seatbelt will be on your left, okay? Yes. All right, so come underneath this one. Got a lot going on here. Okay. No worries. All right, excuse me. Thank you. You're welcome. All right. Yes, harness, seatbelts, good. All right. Perfect. Thank you. You're welcome. Ya estamos listos para despegar y ahora sí vamos a disfrutar este vuelo de 30 minutos con Fly Nyan. Estoy súper emocionada. Vamos a ver todo Nueva York desde aquí, mira. Cris, ¿estás nerviosa? No. ¡No! Todo bien, todo Solo bien. me tiemblan las piernas un poco. No. No, yo de verdad no estoy nada nerviosa, no sé, pero a lo mejor cuando estemos arriba sí me pongo un poco. Ya les diré después. Vamos a disfrutar de Nueva York desde el aire.
volando sobre Nueva York. Wow, eso fue espectacular. O sea, una cosa es ver la ciudad desde abajo y otra cosa desde arriba. Y yo me siento súper bendecida, afortunada de poder tener este trabajo, de poder trabajar con YouTube, de tener el apoyo de ustedes y de poder ver una ciudad como Nueva York desde mis pies y también desde el cielo. Eso fue espectacular. Mi parte favorita fue cuando el helicóptero como que giraba y quedaba así diagonal, haciendo un giro 360 sobre la Estatua de la Libertad. También lo hizo en Manhattan, Central Park. Wow, es increíble ver lo grande que es ese parque. Y una de mis cosas favoritas fue la torre Freedom Tower, donde antes estaba World Trade Center. Ver eso desde arriba, ver el Memorial, es como, wow, se me pone la piel de gallina, porque tú dices, wow, qué increíble que aquí hubo tanta gente ese día cuando eso pasó y esas dos torres ya no están. También ver lo densa de la ciudad es muy impactante, y por supuesto la Estatua de la Libertad. O sea, hace días estaba en la base tomándome fotos, viéndola así, y hoy la estaba viendo así, ¿saben? De verdad estuvo muy bonita la experiencia, totalmente vale la pena. Si ustedes la quieren hacer, vayan a la página flynayon.com y allí pueden seleccionar los vuelos que deseen. Yo recomiendo mucho el de media hora. Bye bye, thanks for everything. Recomiendo muchísimo el de media hora. Y de verdad hacerlo, yo sé que en muchas ciudades hay helicópteros, pero hacerlo en Nueva York es muy especial, porque esta ciudad es pues la capital del mundo. Yo en ningún momento, vamos a escuchar aquí las instrucciones. Ok, thank you. Yo en ningún momento estuve nervioso, o sea, nada, para mí fue todo súper fácil. Ahora nos van a quitar el arnés, creo. ¿Cómo te fue? Muy bien. Espectacular. Me alegro escuchar esto. Muchas gracias. Puedes ir en Gracias. Thank you. Estamos de regreso en la ciudad. Ahora estoy caminando por Times Square. De verdad que este es un lugar que transmite una energía súper. O sea, todas las pantallas, la vibra de las luces, tanta gente que se ve haciendo tantas cosas, es espectacular. Pero decidí pasar por aquí porque lo siguiente que vamos a hacer hoy está cerca de aquí. Ahora tenemos una cena fina, y eso va a ser en Rockefeller Center. Entonces vamos a ir a comer a uno de los restaurantes de lujo de la ciudad de Nueva York, porque si hay algo que tiene esta ciudad es comida deliciosa. Ya que estamos aquí, vamos a aprovechar de ir a porque como está en el Rockefeller Center, queremos ir luego a disfrutar de la famosa atracción de BEAM, en la cual se recrea la foto de los obreros cuando estaban construyendo esa torre y estaban comiendo literalmente en una viga, sin arnés, sin seguridad, sin nada, en el piso número 100, ¿sabes?, de la torre. Entonces eso es lo que vamos a hacer a continuación para finalizar este día aquí en Nueva York. Times Square está cerquita de Rockefeller Center y ya llegué. Fue un abrir y cerrar de ojos. Esta es la zona donde ponen el famoso arbolito cada Navidad. Definitivamente hay que venir a Nueva York en diciembre para disfrutar de eso, pero de esto se puede disfrutar todo el año. Mira qué bellas las vistas de los edificios. Y bueno, por supuesto también de la comida. Aquí es donde está Naro, el restaurante al que vamos a ir. Estoy buscando la entrada a ver si lo conseguimos. Esta zona está muy linda, hay algunos juegos aquí para que la gente disfrute. Está por supuesto esta plaza, mira, donde también hay otros restaurantes y cafés. La gente disfrutando, la famosa fuente con su escultura. Y por supuesto las vistas de los rascacielos. Ustedes ya saben que en Nueva York hay que caminarlo así, viendo hacia arriba. Bueno, a menos que estés en el helicóptero y vas así. Qué bonito es este lugar, de verdad que Rockefeller Center es algo especial en esta ciudad. Me imagino cuando diseñaron esto cómo lo pensaron, ¿verdad? Como un espacio tal cual para compartir, con esculturas tan bellas como esa. Todos los edificios alrededor, las tiendas, los cafés, los restaurantes, sin duda alguna es como un lugar de encuentro, ¿sabes? Para que pases un rato aquí, bien sea solo o con amigos. Obviamente con amigos se la pasa uno bien, pero si estás solo, pues, ¿sabes? Tampoco hay problema.
Y por aquí está Naro, el restaurante al cual vamos a visitar el día de hoy. Tú puedes elegir a la carta, sin embargo tienen un menú fijo, tanto vegetariano como no vegetariano. Pero si no te gustan los menús fijos, puedes elegir a la carta. Por aquí también están los cócteles y el Boomerang Cocktail, y abre de 11:30 a 2:30 y luego de 5 a 9:30 de la noche. Nuestra reservación es para las 5:30 de la tarde. Está justo aquí, miren, en la plaza, al lado izquierdo de la famosa escultura en la fuente. Vamos a entrar para disfrutar de Naro, restaurante estrella Michelin aquí en Nueva York. Ya estoy en mi mesa y miren, voy a compartir el menú con ustedes. Por aquí tenemos los platillos, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 platillos, pero 2 de ellos son postres, así que digamos 7 platillos. Nos dijeron que la mayoría puede ser para compartir, nos recomendaron mucho el sándwich, también el arroz frito. Yo la verdad no sé qué pedir, todo suena delicioso. El platillo más caro cuesta $23 y es el tuna bibimbap. Esto es comida típica coreana. Y de los postres, el más costoso es de $26 y es el mango bingsu para 2. También hay cócteles, 4 cócteles que también todos suenan deliciosos. Y por el otro lado de la carta tenemos lo que son los vinos, las cervezas, otras bebidas y bebidas sin alcohol. Este suena delicioso, mira, sparkling tea. También el Fox Feliz. Esto está divino. Yo creo que me voy a ir con el Sparkling Tea, y de platillos, no sé, pidamos varios para compartir y también para que ustedes los vean aquí en el video. Y por aquí tenemos nuestra comida. Miren, aquí está el sándwich de pollo. Esto luce espectacular. Aquí tenemos un platillo que esto es típico coreano, ya no recuerdo el nombre, pero tiene atún y también tiene por acá quinoa. Yo amo la quinoa, así que eso va a estar muy rico. Por aquí tenemos un tartar de carne delicioso. Yo amo todos los tartares. Y esto es, creo que es arroz frito con queso parmesano por encima, que tiene varios años de añejamiento. Huele delicioso. Y por acá tenemos uno de los platillos más pedidos de este menú, que es el sándwich de cerdo crujiente. Y mira cómo se ven esos pedazos de cerdo. De verdad que huele, se ve maravilloso, así que vamos a probar toda esta delicia. Ustedes saben que yo no tomo bebidas alcohólicas, entonces me pedí uno de los tecitos que es Sparkling Green Tea, o sea, té verde con agua sparkling. La verdad no tiene como un sabor particular, no está dulce, no tiene azúcar por supuesto, está bien rico, es refrescante y yo creo que es ideal para acompañar este tipo de comidas para los que no toman bebidas alcohólicas. Y por aquí tenemos uno de los postres, miren qué rico, una paletita, creo que es de frutas con leche. Y por aquí tenemos otro que es como un helado de raspadito, pero tiene mango, helado de mango, y también tiene aquí abajo trozos de mango. Entonces esto yo creo que hay que mezclarlo así y luego agarras un poco de esto. Se ve delicioso. Ya yo probé el mango y está en su punto, y ustedes saben que los venezolanos comemos full mango. Esto está bueno. Y la paleta ya la voy a probar a ver qué tal. ¿Qué helado más bueno? Tenía tiempísimo sin comer una paleta tan rica. La cena estuvo deliciosa y ahora es momento de subir al observatorio de Rockefeller, lo cual me tiene muy emocionada porque ahí arriba está la atracción que se llama The Beam y tenemos reservación para hacer eso y tomarnos la foto. Esto es una experiencia que cuesta aproximadamente $200 para el pase VIP, que es el que nosotros tenemos el día de hoy y que incluye The Beam y también tomarte las fotos, las fotos famosas como los obreros en la viga mientras estaban construyendo esta torre, una de las más famosas del mundo. Ahí va uno de los bicicleteros estos. There's 3 of us. 3, come on in. We got 3 express passes too. Thank you so much. Yes, follow me. Thank you. Enjoy the view. Thank you. How we doing? Amazing. Good, good. Where are we from? California. Thank you. Aquí tengo mi pase express. Este nos lleva directo, no hacemos cola.
Vamos por otra línea, ¿ves? Que es distinta a la que toma todo el mundo. Entonces este nos sube definitivamente más rápido y tiene otras cosas que incluye, como por ejemplo descuento para comprar mercancía aquí en la tienda. Ya estamos aquí y de verdad que esto está lleno. Son las 7:40 de la noche, entonces como ya va a ser el atardecer, hay muchísima gente aquí. Este es el primer piso con mirador y es el mirador pues con ventanas. También tienen esta parte que está abierta. Sin embargo, hay 2 pisos más de mirador. Ya vamos a subir. El siguiente es este y hay otro un poquito más arriba que es como una plataforma. Desde aquí las vistas están súper lindas. Mira, tenemos el Empire State directamente aquí al frente de nosotros. También vemos allá de fondo la Freedom Tower, la torre de H&M. Allí está Times Square. Y hacia este lado tenemos un cafetín. Este lugar está muy lindo. Miren esa torre allí que está en construcción. Increíble. Como siguen y siguen construyendo aquí en Nueva York. Uf, de verdad que es... Este es uno de mis lugares favoritos porque no es tan alto. Entonces estás como a nivel de los edificios, ¿me entiendes? Mira, este es mucho más alto que este. Entonces lo vemos como... no sé, como si fuéramos, ¿sabes? Equivalente al mismo nivel. Por aquí hay un café. Sí, pero esto está totalmente lleno. Pero bueno, te puedes tomar un cafecito, comer un pretzel neoyorquino aquí. Y hay otro acceso a otra terracita por este lado, donde está una de las vigas para hacerte fotos. Sin embargo, esta no es la atracción que se sube. Esa la tenemos en el siguiente piso, pero bueno, aquí te puedes hacer una de las fotitos con la viga. Esa foto es súper famosa, tienen que verla. Es un conjunto de obreros almorzando mientras estaban construyendo este lugar. Eso formó parte de una estrategia de marketing en ese momento y a mí me parece increíble que el equipo de marketing actual haya pensado en vamos a hacer una viga atracción para que la gente venga y se tome una foto como esa, porque no solo por la experiencia que vives, sino por transmitirte la historia, ¿sabes? De esa foto de 1930, 31. Gracias a esta atracción mucha gente está conociendo la historia de esa fotografía. Por aquí subimos a los pisos 69 y 70, que son, it's okay, thank you, que son los 2 siguientes niveles. Así que ya se los voy a enseñar. Vamos a pasar por una puerta giratoria. Yo no sé por qué en Nueva York todas las puertas, casi todas, muchas de ellas son puertas giratorias. A la derecha es la salida, pero nosotros vamos hacia arriba. Este edificio es un edificio Art Deco. Tiene otros lugares que deberías conocer, como por ejemplo el lobby. También te pueden dar un tour guiado por este edificio para que, bueno, lo conozcas más a detalle con toda su historia. Pero de verdad es increíble que este lugar pues se haya hecho hace tanto tiempo y hoy día tanta gente siga viniendo a verlo. Vamos a ver un poquito la vista desde acá. Espectacular. Vamos a subir entonces al siguiente nivel. Y aquí estamos llegando. Miren, este es el mirador abierto, que también está espectacular. Podemos ver la ciudad desde todos los ángulos. Aquí justo al frente de nosotros está Central Park y ese es el fondo que tienes cuando te tomas la fotografía. Es ahí. Ahí está la famosa atracción y allá arriba hay otro piso para que puedas subir y hacer más fotografías si quieres. Desde aquí es un muy bonito lugar para ver, para ver el atardecer. Mira todo el mundo aquí tratando de capturar el sol mientras se oculta en Nueva York. ¿Qué? Esta sin duda alguna es la hora más popular para subir hasta acá. Algunas personas con vestidos especiales para hacerse fotografías especiales. De este otro lado tenemos el Empire State. De verdad que la ciudad de Nueva York es muy bonita. Tiene una energía
una energía especial, ¿ok? Es como una energía de apuro, de... Sí, no sé cómo decírtelo, de apuro, de... Es una ciudad que te inspira como a cumplir sueños, ¿verdad? En la que sientes que puedes cumplir las cosas que quieres. Es una ciudad en la que sientes que hay espacio para todos. O sea, es como que tan grande y hay gente de tantas partes del mundo que uno más que más da. O sea, hay espacio para todos, todos podemos cumplir los sueños. Eso es lo que siento estando aquí en Nueva York. Ya es casi nuestro turno para subirnos a The Beam y te voy a decir algo, me encanta el marketing que tiene este lugar porque ellos recrean todo para hacerte sentir como si los obreros de 1930 estuvieran aquí contigo. De verdad es realmente impresionante, hasta las instrucciones todo a veces lo ponen en blanco y negro y el atardecer hoy está espectacular. ¿A ustedes les daría miedo hacer eso? No sé, yo creo que me está dando un poquito de nervios, te voy a decir la verdad, porque te suben a un poquito más alto que los vidrios, entonces sí, yo creo que la altura va a pegar, pero es demasiado fino. Mira, te dan martillos, te dan donas para que recrees la pose tal cual los obreros. Ya terminamos nuestra experiencia aquí en Rockefeller Center y yo estoy súper feliz porque, mira, salí con mi fotico impresa. A mí me encantan las fotos impresas. En mi entrada, que era el pase VIP, ellos me incluyen 2 descargas digitales gratuitas. Pero como yo quería imprimir, pagamos $20 por esta foto y por una adicional o por 2 más adicionales, por las que quieras adicionales, $10 por cada una de ellas. Este marco cuesta $5 aparte, entonces esto salió en $25, pero mira qué bonita la foto con el atardecer. Nos dejaron agarrar herramientas. Yo agarré un martillo y una dona, Chris agarró una dona y él agarró un martillo. Tenemos de fondo el atardecer, Central Park. O sea, está súper. Y cuando sales tienes acceso a esta tiendita de souvenirs donde puedes comprar, bueno, lo que se te antoje. Hay de todo. Como siempre en Estados Unidos no pueden faltar las tiendas. Pero si algún día vienes a Nueva York, ya sabes, Flying.io, una experiencia brutal volar sobre Nueva York. Y Top of the Rock también está increíble, o sea, ven con tiempo para que te tomes un cafecito, disfrutes de la vista, te subas en el Beam y luego pases otro ratito más allí. Yo creo que de verdad vale mucho la pena que esas 2 cosas las hagas una vez que estés aquí en Nueva York. Si te gustó este video, déjame tu like, déjame en los comentarios cuál fue tu parte favorita y por supuesto suscríbete para más videos como este. Nos vemos pronto en un próximo video. Adiós.